Vamos a hacer el trabajo duro de verdad, vamos a llevar los prebocetos a la página final en el formato original al que la vamos a dibujar. Para ello voy a empezar dibujando con el lápiz azul. Formato DIN A3, este ratio de página ya depende de la editorial para la que trabajéis, para el mercado para el que trabajéis. Cada una pues tiene sus salvaguardas aquí para a la hora de que la máquina corte cuando es la edición en cómic, siempre se dejan unos márgenes pues para que eso, no os corten la parte importante de los dibujos, que siempre estará dentro de estos márgenes. En esta página les hemos dejado 1 centímetro, pero como os digo, esto ya depende de la editorial con la que trabajéis. Tengo siempre a mano los prebocetos y ahora voy poquito a poco a intentar encajar las viñetas que he prebocetado aquí dentro de lo que tienen que ocupar a esta escala. Muy bien, ya tengo las viñetas completamente definidas con la regla. Ahora es momento de encajar el dibujo dentro de ya esta página final. Continuamos usando el lápiz azul en todo momento para no tener que estar borrando de una manera profunda al 100% cualquier error que cometamos, porque luego por encima del azul dibujaré con el lápiz de grafito normal. Vale, empiezo por la primera. Me sigo ayudando de la regla en todo momento cuando vea que me es necesaria para hacer alguna línea que sea recta y larga. Para la última viñeta de esta página, la quinta viñeta, la última viñeta, voy a usar los muñecos para poder conseguir la perspectiva del escorzo de este personaje que al recibir el puñetazo se viene hacia adelante. Entonces quiero que la deformación sea más o menos como un gran angular y como me es un poco difícil hacerlo aquí a vuela pluma, veo mejor hacer unas fotos a estos muñecos para ver esa deformación. La foto lo que me ayuda es para ver el cambio de tamaño entre los diferentes personajes al tener este efecto de gran angular que es como suelen tener la mayoría de las cámaras sin hacer zoom. Ahora lo dejo aquí para que me ayude. Ya he terminado de abocetar en azul, así que ahora voy a coger el lápiz de grafito para pasar a limpio este preboceto. En estos momentos tengo este primer encaje en color azul. Bueno, hay una maraña de líneas por todos lados que ahora voy a dar una segunda capa de limpieza con lápiz normal que ahora sí podré ver de una forma muy fácil.
Aún así, tampoco tengo que preocuparme por hacer la línea totalmente definida, ya que todavía estoy encajando el dibujo en la página final. He cambiado el tamaño de Constantine en lo que ocupa en la página, veis, de aquí a aquí, porque he pensado de que para que se entiendan bien la viñeta de cuando se saca el puño americano de los bolsillos, voy a hacer que se entienda que aquí están con las manos dentro de los bolsillos de la gabardina. ¿Ves? Aunque ya se ve definido el personaje, tampoco me estoy preocupando por hacer solamente una línea. Estoy como reencajando dentro de ese preboceto en azul que he hecho. En estos momentos, en esta segunda capa de boceto, también está bien que se vaya viendo las diferentes distancias de dibujado según el grosor de la línea. Y también, si hay que hacer algún elemento que conlleve regla o compás, es el momento de empezar a usarlo. Por ejemplo, aquí va a haber como un sol, así que voy a usar el compás. Es también un boceto hecho a base de compás. Lo veo bien, el resultado que ya tengo aquí, si hubieran salido varias líneas tampoco pasa nada. En este momento solo quería saber el espacio que el sol me va a ocupar dentro de la viñeta. ¿Ves? En este caso he ido rectificando la línea inicial, porque en este paso es el momento todavía de no quedarte con lo que hayas dibujado, sino que estamos construyendo el dibujo poco a poco. Durante el proceso de producción pueden surgir ciertas preguntas, ciertas dudas sobre cómo dibujar, sobre todo ciertos detalles del personaje, en concreto algunos que sean muy específicos. Por eso siempre ante la duda hay que consultar al editor o al guionista. En este caso, en estas dos viñetas de aquí, en las que Constantine saca un puño americano, yo no sé exactamente la forma que tiene que tener ese puño americano. Entonces pregunto al guionista para que me mande una imagen, una referencia visual muy concreta sobre este puño americano. Ya tenemos preparada la primera página, el proceso para la segunda será exactamente el mismo.